Hola Cata, ¿cómo vas? Bueno, entonces, como ven, no sé si el título quedó. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestra visión de vida y también se aplica mucho pues como a la visión de la empresa que tengamos o que queramos empezar como que queramos empezar a desarrollar para un proyecto nuevo que tengamos. Te voy a presentar brevemente, espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Daniel Rubio, soy consultor en efectividad personal. ¿Y qué es efectividad personal? ¿Cierto? Mucha gente se pregunta. Entonces, hoy en día, en mi experiencia, particularmente aquí en Colombia, nos enfocamos mucho es en ser eficientes, ¿cierto? Pero no se habla mucho de ser eficaz o de la efectividad. ¿Por qué? Porque ser eficientes tú puedes ser muy bueno haciendo algo, pero no quiere decir que haciendo ese algo bueno o rápidamente sea algo que deberías estar haciendo. Entonces a veces en la vida nos volvemos muy eficientes en hacer las cosas equivocadas y pasamos el tiempo haciendo las cosas equivocadas hasta que nos preguntamos, ¿yo cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cierto? Es como, he estado siendo muy bueno en cosas equivocadas que no quiero, que no me interesan. Entonces, de ahí nace, una cosa es ser eficiente, otra cosa es ser eficaz. Ser eficaz es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero y cómo puedo volverme o capacitarme para alcanzar eso que yo quiero, esos resultados, independientemente del método, ¿cierto? Vamos a ver, ¿quién más hay por acá? Muy buenos días, Avi, ¿cómo estás? Espero que amanezca súper bien. Entonces, independiente del método, ¿cómo yo me puedo volver efectivo? ¿Cómo puedo lograr eso? Y que eso que yo quiera lograr esté relacionado con algo que yo desee o que la empresa desee. Entonces, ahí viene la importancia de tener una visión, porque muchas veces esa falta de visión es lo que nos hace enfocarnos una conofan, es lo que nos hace enfocarnos en mirar, en hacer las cosas de manera eficiente. Entonces, como no tenemos una visión, yo hago cualquier cosa. Cuando yo no tengo una visión, entonces cualquier rumbo me sirve. Cuando no tengo una visión, entonces cualquier profesión, cualquier vocación me sirve, siempre y cuando me pague la renta. Entonces ahí es donde venimos a hablar de la importancia de una visión. Entonces, bueno, yo no sé cuántas personas tengamos ahorita. Hola Sara, ¿cómo estás? Gracias. Sí, las personas que están ahí me pueden hablar si tienen una visión personal y cuál es. Y si no la tienen, como súper honestamente, no, yo la verdad todavía no he desarrollado esa visión. A ver. Bueno, ¿cómo la ven? ¿No tienen visión? ¿Tienen visión? ¿Están perdidos? Vamos a suponer, bueno, no tengo una visión. Entonces vamos a hablar de cómo crear una visión. Pero esa visión tiene tres elementos que son fundamentales. ¿Cuáles son esos tres elementos? Básico. La visión tiene que ser clara. Ahorita vamos a hablar qué significa claro. Tiene que ser específica y tiene que ser inspiradora. ¿Inspiradora para quién? ¿Por qué? También ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento, digamos, tú tienes una empresa, tienes un proyecto, tienes una ONG, un social business, o vas a empezar un emprendimiento porque la pandemia llegó y acabó con lo que ya tenías establecido y empezaste a reinventarte. Entonces vamos a empezar a decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Pero no lo que yo quiero lograr simplemente como un ejercicio rápido, sino que es un ejercicio de, primero, ¿quién soy yo y qué quiero lograr que me represente? Como así, esa visión que nosotros vamos a poner en el mundo es una representación de lo que nosotros somos o queremos llegar a ser, ¿cierto? Como de nuestras ambiciones personales. Entonces es importante entender
que las visiones, sean empresariales o personales, siempre emergen de la imaginación, vienen como un sueño, como algo que yo estoy, que, que todavía no es muy concreto, pero es un sueño que yo siempre he tenido, es una idea, que a veces puede ser ridícula, pero entonces ese sueño, cuando le empezamos a dar forma, se va transformando en una meta, ¿cierto? Entonces al transformarse en una meta, se va volviendo cada vez más sólida. Pero esta meta muchas veces tiene varios enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Cuando nos ponemos a crear nuestra visión personal, a veces pensamos, no, pero es que yo no voy a ser capaz de hacer eso. O es que, ¿qué va a decir la gente? La gente va a pensar, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis amigos? Van a decir que yo soy un ridículo, porque desafortunadamente como que el que dirán, ahorita lo vamos a ver, es uno de los enemigos más fuertes de las visiones inspiradoras, claras y específicas. ¿Por qué? Porque cuando vemos una visión ambigua, nadie nos puede juzgar, ¿cierto? Nos blindamos como contra ese que dirán. Pero cuando tenemos una visión que es clara, específica e inspiradora, se abre la posibilidad que muchas personas no les guste, a que muchas personas la puedan criticar, puedan señalar cosas donde ellos ven fallas, donde ven cosas que no tienen sentido. Entonces ahí viene el primer reto para crear esa visión. Es tener claro quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo representamos eso en el mundo, ¿cierto? Depende de tu empresa, depende de como de tu experiencia, pero a la final tienes que darle tu toque. Entonces esa meta, ¿por qué es tan importante que ese sueño se transforme en una meta o en algo más claro o específico? Porque de ahí es donde van a hacer toda la estructura que va a hacer o que va a permitir que esa visión se cumpla, ¿cierto? Entonces empezamos desde lo imaginario, desde el sueño, desde arriba, y de ahí se empieza como a desdoblar todo un proceso que nos dice cuál debe ser la estructura de mi empresa o cuál debe ser la estructura de mi plan personal. ¿Qué plan debo poner en acción desde ahora para que esa meta, esa visión se vuelva una realidad? Entonces, comúnmente estamos acostumbrados a ver visiones como la visión de Google y la visión de Microsoft y poner un computador en cada escritorio del mundo. Entonces, a veces como que nos centramos en que tiene que ser algo muy épico, de una escala, de una magnitud muy grande. Pero tu visión única, específica e inspiradora solamente tiene que, en un inicio, tener sentido a tu escala, para lo que tú quieres. Y si eso que tú quieres es una escala pequeña, no quiere decir que sea menos valiosa. Cada escala tiene sus retos, sus dificultades. Entonces es como, es que hay unas visiones más grandes que otras. O sea, son diferentes, eso es todo. No es que sean mejores o peores. Son visiones diferentes, pero lo importante es que sea tuya, original y propia. Entonces nos sentamos, definimos quiénes somos, quiénes queremos llegar a ser y cómo lo vamos a expresar. ¿Cómo lo vamos a expresar? Es esa visión. Entonces nos vamos a enfrentar a ese primer monstruo, que es el monstruo de el que dirán. Una vez nos enfrentemos al monstruo del que dirán y podamos decir con certeza, bueno, mi visión es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es enfrentar al segundo monstruo. Cuando estemos escribiendo o plasmando esta visión, es el monstruo de la ambigüedad. ¿Cómo así que el monstruo de la ambigüedad? Entonces vamos a poner un ejemplo. Ustedes ven, no sé, los que estudiaron administración o temas relacionados, o van a la Cámara de Comercio y le dicen, tu empresa tiene que tener una misión, una visión y unos valores. Entonces el proceso de crear una visión se transformó como en algo que hay que tener, que es un requisito para poner en tu sitio web. Y se perdió la importancia de que esa visión va a ser la brújula que decide, o va a ser el filtro que decide qué cosas va a ser tu empresa o vas a ser tú y qué cosas no, ¿cierto? Como, mira, me salió este aliado o me salió este proyecto. ¿Lo tomo o no lo tomo? La forma más fácil de saber si lo tomo o no lo tomo, además pues de que sea eficientemente en temas de eficiente o prefiero que sea rentable, es esto está alineado con la visión de mi organización. Entonces, bueno, es que la visión de mi organización es entregarle el mayor beneficio a los accionistas.
qué maravilla, o sea, hacer plata pues. Pero si la misión mía es, por ejemplo, reducir el hambre en el departamento de Antioquia en un 20% de aquí al 2032, tú analizas, hey, este proyecto que se me presenta hoy en día está alineado con esa visión, puede servirme como un escalón más para acercarme a ese sueño, a esa meta que me representa. Si la respuesta es un no rotundo, por más rentable que sea, por mejor que sea ese proyecto, no lo hagas, porque lo que estás haciendo es que estás desviándote de ese norte. Y luego se preguntan, no, pero es que no entiendo por qué no hemos podido avanzar con la reducción del hambre en Antioquia. Pues claro, porque tomaste la decisión de hacer otro proyecto que no lo impulsa. Y si la respuesta es que sí, y tiene varios obstáculos, entonces la idea, no le digamos que no porque es difícil. O sea, pues tu visión requiere que hagas cosas difíciles. Pero ¿cuál es la recompensa? La recompensa es que te vas a acercar más. Hola, Elito, ¿cómo estás? Que te vas a acercar más a ese sueño, a esa realidad. ¿Qué hay? ¿Qué pasa cuando lo cumplimos? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que la visión no se vuelva una cosa que esté en un sitio web porque hay que cumplir un requerimiento, sino que es una herramienta para tomar decisiones en el día a día de tu proyecto personal o de tu proyecto empresarial. Entonces, muy probablemente las personas que vayan a ver esto tienen un proyecto y ya tienen una visión, ¿cierto? Entonces, mi invitación es, vamos a poner esa visión a prueba. ¿Cómo así que ponerla a prueba? Sí, la vamos a poner a prueba porque en este momento que el proyecto está iniciando, que no está en una etapa muy gigantesca, es más sencillo modificar la visión y ajustarla que ya cuando estás como 5 o 6 años invertido en el proyecto. ¿Y por qué modificarla? Porque quizás en un inicio, cuando la creaste, se vio muy afectada por el qué dirán y por la ambigüedad. Entonces, ¿cómo la vamos a probar? ¿Cómo ponemos a prueba una, una visión? Primero, tenemos que saber si es clara. ¿Cómo sabemos si es clara? Cogemos nuestra visión, le preguntamos a la mayor cantidad de gente que conozcamos, no o sea, familia, amigos, sí, muy bonito, pero digamos también a socios, a alguna persona random que te encuentres en la calle o con las personas con las que no tengas mucho contacto. Y le vas a hablar de la visión, tu visión personal o la visión de tu empresa, tal cual, como tú la plasmas. Y le vas a preguntar, venga, ¿usted qué entendió? ¿Cierto? Ah, digamos, esa persona probablemente vaya a tener una, vaya a entender algo totalmente diferente a lo que tú intentabas comunicar. Entonces, normalmente ahí tenemos dos opciones. O te sientes ofendido y dices, no, pero es que esta persona no entendió, el problema es él, voy a intentar con otra persona. Entonces, si eso sucede y muchas veces como que malinterpretan tu visión, es que lo que hay que cambiar es la forma en que comunicas la visión, las palabras que usas, lo que estás diciendo, porque definitivamente no es claro para quien lo lee, para quien lo escucha. Entonces, si no es claro en una sola leída rápida, en una sola conversación, ya el norte no es claro, porque no sabemos para dónde vamos, ¿cierto? La visión te dice para dónde vas. Así lo pones a prueba de si es clara o no, compartiendo y recibiendo la retroalimentación. Si la retroalimentación no te gusta, como hey, no te dejes llevar por esa emoción de, ay, es que no es algo personal. Esa retroalimentación es para que mejores y pulas tu visión de empresa o tu visión personal. Así, ese es el primer filtro. Digamos que pasa el primer filtro. Es específica. ¿Cómo así que específica? Entonces a veces cuando escuchamos la palabra específica pensamos en que dentro de la visión debe estar el cómo, pero cuando estamos hablando del norte el cómo no es tan importante, o sea, cómo vamos a llegar allá, eso es el día a día de la empresa, el día a día de tu proyecto personal, pero debe ser suficientemente específica para que yo cree una imagen de cómo se ve ese destino final, ¿cierto? Cómo se ve ese momento en el que ya logramos la visión, cuáles son los detalles que hay allí. Listo.
¿Y debe ser inspiradora para quién? Inicialmente, ¿por qué debe ser inspiradora? Porque si una meta no inspira a seguir, a luchar por ella o como a esforzarse por ella, entonces lo más probable es que cuando lleguen los momentos donde haya que decidir entre hacer un proyecto fácil o tomar un cliente fácil o un camino fácil que no esté alineado con la visión y tomar un camino difícil que esté alineado con la visión, como no es inspiradora, como no motiva, entonces ¿qué vamos a hacer? Ah, no, yo me voy por el camino fácil y empiezo a inventarme excusas muy buenas, muy racionales para no hacer lo que tengo que hacer. Entonces, inspiradora es, una vez tengas la visión hecha, ponla enfrente, léela y analiza cómo te hace sentir. Si te sientes satisfecho, si te sientes orgulloso, si sientes que está incompleta. Y hazlo el mismo ejercicio. Pregúntale a tu equipo de trabajo, a las personas con las que han tenido contacto con esta visión y pregúntales cómo se sienten, qué les inspira esa visión. Y una vez más, si no te gusta la retroalimentación, no te lo tomes personal. Simplemente son herramientas para mejorar la forma en que comunicas la visión o cambiar la visión totalmente. Listo. Entonces, por eso es que esos tres elementos son tan claros, porque sirven de filtro para saber si mi visión es una buena visión, es una visión que me va a permitir llegar al puerto que yo quiero llegar, me va a permitir llegar a ser esa persona que quiero llegar a ser. Y si me da una imagen clara y si me inspira a todos los días levantarme por hacer eso. Por eso esos tres elementos son clave. Entonces vamos a poner, a ver si alguien ahí en el chat recuerda que hemos hablado. El primer obstáculo es el miedo al que dirán, el segundo la ambigüedad. El tercer obstáculo a la hora de poner o crear nuestras visiones es la falta de ambición. ¿Por qué? Porque cuando empezamos el proceso creativo, que la creación, su nombre lo dice, la creación de la visión es un proceso creativo, no es un proceso racional, a veces pensamos, es que con los recursos que tengo hoy, con el conocimiento que tengo hoy, esto es lo que yo puedo lograr. Pero no estamos, la pregunta para crear una visión no es qué puedes lograr con los recursos que tienes ahora. La pregunta es, si tuvieras todos los recursos que quisieras y los conocimientos que necesitaras, ¿qué te gustaría lograr a ti o a tu empresa? Esa es la pregunta y ahí es donde se activa el proceso creativo de la imaginación que les hablaba, donde empezamos a soñar, ese sueño lo volvemos una meta y lo plasmamos. Entonces, la falta de ambición viene de ese saboteo que hace ese ser racional, porque en ese momento no necesitamos ser racionales, necesitamos ser creativos. Entonces no es con lo que tengo que puedo lograr, sino si lo tuviera todo que quisiera desarrollar, que quisiera hacer, que quisiera ver en mi empresa, que quisiera ver en mi ONG o que quisiera ver en mí. Y a partir de ahí, cuando ya tengas claro tu empresa qué quiere ser, qué quiere lograr, cómo se ve y que te inspire a todos los días a hacerlo, viene la parte más importante. O bueno, no la parte más importante, el segundo paso. Preguntarte ahora sí, desde ya, con los recursos que tengo, ¿qué es algo, por mínimo que sea, que puedo desarrollar en este momento? En este momento puede ser en este día, en esta semana o en este mes, para acercarme a esa visión ideal. Y así es como se construyen o como nos aseguramos que las acciones que tomamos sean efectivas, porque tenemos un norte que nos dice si los resultados que estamos teniendo nos llevan hacia donde queremos. Y ahí sí es importante empezar también a ser eficiente, que es algo que hablamos al inicio, ¿cierto? Ser eficiente porque si en cualquier cosa nos termina llevando a lugares que no queremos llegar a ir. Ya. Pero si empezamos a ser efectivos, primero nos preguntamos a dónde quiero ir, cuáles son los resultados que necesito obtener para llegar allá. Y una vez tenga eso claro, empiezo a experimentar y me vuelvo eficiente en lo que tengo que ser eficiente. Elimino lo que tengo que eliminar y avanzo hacia la visión. Hasta que llegue un momento, ojalá pues más pronto que tarde, en el que esa visión puede estar muy cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos la visión.
Actualizamos la visión quiere decir incrementamos el alcance, incrementamos la forma de trabajo, o sea, la, incrementamos la escala de la visión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la visión es algo que cuando lo logramos no quiere decir que ya lo logramos, hasta luego. Quiere decir lo logramos y qué podemos hacer de más. O sea, cómo podemos seguir contribuyendo, cómo puedo seguir expresando quién soy a través de lo que hago. Entonces te pones otra barrera. Una barrera que ya va a estar, vas a tener la confianza de decir, hombre, si ya llegué hasta donde estuve, cuando no tenía nada o no tenía los recursos que tengo ahora, ¿qué puedo llegar a hacer? ¿Cierto? Entonces ya tienes más confianza en ese segundo momento. Entonces los pasos básicos para hacer un resumen es que nosotros primero debemos entender la importancia de una visión. Una visión es ese norte, es esa guía que nos permite saber para dónde vamos y nos sirve para tomar decisiones de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Ese va a ser el filtro. ¿Esto me lleva a mi visión o no me lleva a mi visión? Si no me lleva, no lo hagas. Y si sí, pues con toda la actitud. Luego de eso, vamos a superar el miedo al que dirán. Me voy a sentar y voy a decir quién soy yo, quién quiero ser y qué quiero expresar a través de lo que hago. O si es tu empresa, quién es mi empresa, cómo quiero que mi empresa sea y cómo a través de lo que mi empresa vende, hace u ofrece, se va a expresar, ¿cierto? O sea, las expresiones de tu empresa son los productos y servicios que ofrece. Listo. Una vez respondamos esa pregunta y lo plasmemos, vamos a empezar un proceso como de testeo. Creamos una primera iteración, escribimos. ¿Qué tiene que tener? Una visión tiene que tener un verbo que sea y un estado final, ¿cierto? Como una acción y un estado final. Y un propósito, que se sepa qué es lo que, o sea, cómo yo identifico que eso ya se logró, ¿cierto? Entonces, si ya enseñamos, si ya vendimos, si ya compartimos, si ya recolectamos, si ya, y a quién se lo vendimos, a todo el mundo, a toda Antioquia, a todo Colombia, ¿cómo sabemos que llegamos allá? Tenemos que saber en un momento, llegamos al destino. Si cuando lo leemos no sabemos, no es posible identificar que llegamos, hay que reescribir, ya sea una nueva idea o una nueva forma de escribir la misma idea. Y con eso testearlo, ponerlo a prueba con la gente, ponerlo a prueba con nosotros mismos y ser honestos. ¿Es esto claro? Si no es claro, ¿cómo lo hago claro? ¿Es esto específico? Si no es específico, ¿cómo lo hago específico? Y si no es inspirador, ¿cómo lo hago inspirador? Entonces en inspirador hay que estar muy, muy cuidadoso con eso, porque si me inspira a mí, es suficiente, porque tú eres el que va a iniciar el movimiento, tú eres quien va a iniciar todo. Y tu trabajo de ahí en adelante es empezar a vender esa idea, a inspirar a los demás, ¿cierto? Que es el trabajo de vendedor, porque estás vendiendo una idea, cuando es un proyecto. Entonces, si no te gustan las ventas, malas noticias, porque aquí hay que vender esa idea, esa visión, para que la gente se una, los inspire y trabajen en unísono. Eh, Eso es como en un resumen súper grande. Espero que les haya servido, que dejen como más comentarios. De nuevo les recuerdo, mi nombre es Daniel Rubio. Por ahí me pueden encontrar en arroba daniel.rubio_bajo en Instagram o por acá en Facebook también, Daniel Rubio P. Fue un placer compartir con ustedes, darle también como el apoyo a Cono. Gracias por el espacio. Espero que les haya servido y nos vemos quizás en alguna otra oportunidad. Hasta luego.